A ruta do Viño Rías Baixas avanza no proceso para facerse coa que de calidade. Trátase dun proxecto piloto pioneiro en España. Nunca antes unha ruta se fixera con esta certificación. Agora traballan por conseguila non só a de Rías Baixas, senón que tamén a da Ribeira Sacra e 2 itinerarios xacobeos. Neste proceso unen os seus esforzos a Xunta, o Instituto para a Calidade Turística e os propios responsables das rutas. Es un proyecto a 3 bandas apoyado por la Agencia Galega de Turismo y en este caso por el ICTE, que es el que crea esa norma para esa posible certificación de las rutas del vino. En este primer proyecto piloto en el que estaríamos Rías Baixas y la ruta de Ribeira Sacra, y efectivamente es un proyecto a medio-largo plazo, ¿no? Habría que crear una norma específica para las rutas. Nestes momentos estáse a poñer sobre a mesa o deseño dunha nova ferramenta de calidade que avalíe a ruta no seu conxunto dende a súa xestión ata os servizos que ofrece. Lo que se valora, entiendo, que es la gestión del ente gestor como ruta, ¿no? Cómo gestionamos la enogastronomía dentro de nuestro territorio, con lo cual habría que darle una clara vuelta, ¿no?, a lo que se demanda a otros establecimientos turísticos, como pueden ser bodegas, restaurantes, alojamientos, y lo que se demandaría a la propia ruta, con lo cual es un proyecto que está iniciándose y hay que darle una vuelta a esos requisitos, a esas auditorías que deberíamos pasar en nuestro ente gestor. A previsión coa que se traballa é rematar o proceso antes de que acabe este ano. A clave comeza o ano xacobeo dispoñendo xa deste distintivo para captar novos públicos a nivel nacional e internacional. Hay un montón de público internacional que se guía muchísimo por certificaciones de calidad de cada uno de los países, y yo creo que es muy interesante que Rías Baixas promocionarlo y darlo a conocer como uno de los primeros rutas del vino con una certificación de calidad, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es muy positivo, y ya si lo unimos al xacobeo sería el colofón fantástico para que el 2021 fuese un año muy fructífero en cuanto a visitantes enoturísticos. A ruta do Viño Rías Baixas, de feito, xa se está a preparar para o ano santo nun proceso de mellora constante tanto da oferta enoturística como da súa calidade.